Bueno, esta mañana, como se tenía previsto, el Gabinete de Seguridad ofreció una rueda de prensa y estuvo nuestra compañera Romina Gándara y pues ahí se dio a conocer que autoridades del gobierno confirmaron que la entrega de estos 29 capos hacia Estados Unidos se realizó. La pregunta y el contexto que decíamos ayer era el tema de los aranceles, el mismo día en que el presidente Donald Trump había confirmado que sí van el 4 de marzo. Bueno, la versión oficial es que fue a solicitud fundada del propio gobierno de Estados Unidos y también ante el riesgo de que algunos de estos objetivos fueran liberados por la justicia mexicana o se retrasara su proceso de extradición por la corrupción en el sistema judicial mexicano, un sistema judicial que fue duramente criticado esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum y pues un día después de que se liberó, por ejemplo, a la operadora financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación y esposa de El Mencho. De eso hablaremos un poco más adelante. Pero como ayer les informábamos, Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes, estos dos últimos ya se declararon no culpables el día de hoy. Los hermanos Treviño Morales de los Zetas, entre otros, fueron trasladados en varias aeronaves de la Defensa Nacional y también de la Marina, esto lo explicó hoy el secretario de Seguridad, a 8 ciudades distintas, entre ellas Nueva York y Washington. Por parte del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, explicó que las condiciones en las que por seguridad de nuestro país y de conformidad en este caso con una solicitud debidamente fundada del gobierno de Estados Unidos se realizó el traslado de estos objetivos con base en la ley. Le preguntaba a la compañera Romina Gándara si esto no fue una extradición, entonces, ¿qué fue? Esto fue pues parte de lo que dijo durante la conferencia el fiscal Alejandro Gertz. Mire, cuando se sujeta a una operación, a una convención internacional, como fue en este caso, se tienen que respetar las condiciones de esa convención. No hay duda. ¿Bajo qué condiciones se llevaron a Estados Unidos? ¿No fueron extraditados? No. ¿Se acudió o se apeló a alguna especificidad en seguridad nacional para su traslado y cuál fue? La Ley de Seguridad Nacional, que está vigente desde hace 20 años. El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional establece cuáles son las condiciones en las que por seguridad de nuestro país y de conformidad, en este caso con una solicitud debidamente fundada del gobierno de los Estados Unidos, es como se hizo esto, sobre la base más estricta de esa ley federal que tiene 20 años de vigencia. ¿No se violaron las suspensiones que tenían? Y si ello no puede traer consecuencias jurídicas para el gobierno mexicano. No se pueden violar suspensiones sobre un procedimiento que es ajeno a esas suspensiones. ¿Y cuál es la información que hay de estos jueces que estarían por otorgar libertades o beneficios a algunos de estos 29 trasladados? 11 años, 8 años de que no hemos podido salir adelante en un procedimiento que tenía un plazo de 45 días, son pruebas más que suficientes. ¿Se va a hacer algo con estos jueces y quiénes serían? Lo que se tenga que hacer, por supuesto. Esto se hace bajo las normas de una ley específica que es la Ley de Seguridad Nacional, donde se establecen los parámetros de necesidad por razones de estabilidad política, tanto en México como en los Estados Unidos. Esa es la ley de aplicación. Fiscal, si no fueron extraditados, ¿bajo qué figura fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos? ¿Y por qué ahora, si tenían estas carpetas esos tantos años, por qué ahora? ¿Fue una negociación por lo de las aranceles, por la presión de los aranceles? A ver, primero, ¿cuál es la pregunta? Primero, si no fueron extraditados, ¿bajo qué figura o en qué calidad fueron entregados a Estados Unidos? El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución General de la República. Esas son las bases jurídicas. Si tenían tanto tiempo detenidos, ¿por qué ahora esta entrega se da por las negociaciones o es una negociación por la presión a los aranceles que va a imponer Estados Unidos a México, fiscal? No había más que una razón por la cual nosotros cumplimos con lo que dice la Convención de Palermo. Hubo una solicitud fundada del gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el motivo por el cual se detonó todo ese procedimiento. ¿Una lista en específico ustedes decidieron a este grupo? Perdón.
No, todo viene de una solicitud. Y la solicitud viene con nombres y apellidos. Por eso, Porque no se está nacional. aplicando ninguna ley de extradición. Esta es una solicitud de seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos de las pruebas sobre su conducta. O sea, personas requeridas nada más. ¿O? Nada más. Muy bien. La primera razón la dice el fiscal Alejandro Gertz, fue solicitud del gobierno de Estados Unidos que se le enviaran a esos 29 capos, incluyendo Caro Quintero y los hermanos Treviño, los Z 42 y 40. Pero también el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, insisto, por la mañana a pregunta expresa de todo este caso, pues se fue por el lado de la corrupción que señala dentro del sistema judicial. Bueno, entonces el secretario de Seguridad repite este tema, este discurso, y dice que también decidieron hacer esto porque estaba el riesgo de que se liberaran a estos capos por parte de la corrupción de los jueces. Entonces, vamos a escuchar. Secretario, el artículo 5 y el artículo también 89 hablan de las atribuciones del Ejecutivo. Nada más aclarar, ¿fue una decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum o del secretario? Gracias, para precisar eso de manera muy clara. Esta es una decisión del Gabinete de Seguridad, como ya lo dijo el fiscal general de la República. Es una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad que se tomó en ese momento donde no tiene nada que ver la señora Presidenta de la República. El Gabinete lo coordina la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, y ahí es donde se toma la decisión. Perdóneme, hay un voto colegiado, claro. Y además quisiera mencionar, como también lo dijo el fiscal general de la República, que este traslado de estos 29 generadores de violencia, los más beneficiados somos los mexicanos. Estas personas, como bien saben, cometían actos de amedrentamiento a autoridades, corrupción, homicidio, extorsión. Esa es la razón por la que se hizo, esa es la razón por la que se tomó y, por supuesto, beneficia a los dos países, pero los más beneficiados es nuestro país. Teníamos información también de ciertas posibles liberaciones, como en el caso de la detención que acababa de hacer el Ejército Mexicano, de José N., alias El Güerito, detenido la semana pasada, y esa es una de las razones también por la que se tomó. ¿Esto significa entonces que México renuncia a la capacidad procesal de hacer justicia al tener que entregar a los Estados Unidos? Todo lo contrario, imagínese, como lo dijo el fiscal, 11 años retrasando la justicia de tantas víctimas aquí en México que asesinaron, mataron, les cobraron extorsión, etcétera. 11 años y en el otro caso 40 años y así todos. Esto es un acto de justicia y es un acto de autoridad del Gobierno de México, del Gabinete de Seguridad. Bueno, esos son los argumentos que dieron hoy tanto el fiscal como el secretario de Seguridad, nada más para hacer este resumen. Confirman que el traslado de estos 29 hombres a Estados Unidos se hace por una solicitud que planteó el gobierno de ese país, Estados Unidos, pero también ante el riesgo de que algunos de ellos fueran liberados o que se retrasara su proceso de extradición por corrupción en el sistema judicial. A raíz de eso, el Consejo de la Judicatura Federal, que preside la ministra Norma Lucía Piña, respondió al titular de la Secretaría de Seguridad, Omar García Harfuch, por sus declaraciones respecto a este traslado de 29 hombres identificados como narcotraficantes. A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal rechazó lo dicho por el secretario de Seguridad sobre que existía riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición derivados de algunos acuerdos con jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones. Eso es lo que planteó hoy el secretario de Seguridad y lo retoma textual el Consejo de la Judicatura Federal en su comunicado. Ante estas afirmaciones, la presidencia del Consejo de la Judicatura invitó al titular de la Secretaría de Seguridad a que en caso de contar con pruebas de ello, las presente ante las instancias correspondientes y pues que proceda conforme a derecho, es lo que planteó.
En este comunicado también expuso que las resoluciones que son tomadas por algún integrante del Poder Judicial son susceptibles de ser impugnadas por los canales que las leyes establecen. Entonces, pues básicamente lo que le está planteando es, si tienes pruebas, inicia las investigaciones, pero bueno, también destacar esta parte que decía el fiscal Gertz Manero, de que hubo procesos que se retrasaron, aunque tenían que responderse en 45 días. En 45 días, pues se retrasaron hasta 10 años. Entonces, en ese contexto se da la respuesta esta tarde del Consejo de la Judicatura Federal. Y también lo que declaró esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum también ante la pregunta expresa de todo este tema de los 29 capos, pues ella se va por el lado de recordar los señalamientos contra la corrupción dentro de todo el sistema judicial y mencionar también las elecciones judiciales de junio próximo.